negar lo que es y explicar lo que no es. Fin. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ele y estás en Redbook. Estudiemos todos sus aspectos. Según se ha dicho, los cajones de la cómoda han sido saqueados, aunque han quedado en ellos algunas prendas de vestir. Esta conclusión es absurda, es una simple conjetura, muy necia por cierto y nada más. ¿Cómo es posible saber que todos esos objetos encontrados en los cajones no eran todo lo que contenían? Madame L'Espanaye y su hija vivían una vida excesivamente retirada. No se trataban con nadie, salían rara vez y, por consiguiente, tenían pocas ocasiones para cambiar de vestido. Los objetos que se han encontrado eran de tan buena calidad, por lo menos, como cualquiera de los que posiblemente hubieran poseído esas señoras. Si un ladrón hubiera cogido alguno, ¿por qué no los mejores o por qué no todos? En fin, ¿hubiese abandonado 4.000 francos en oro para cargar con un fardo de ropa blanca? El oro fue abandonado, casi la totalidad de la suma mencionada por Monsieur Mignot, el banquero. Ha sido hallada en el suelo, en los saquitos. Insisto, por tanto, en querer descartar de su pensamiento la idea desatinada de un motivo, engendrada en el cerebro de la policía por esta declaración que se refiere a dinero entregado a la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que esta, entrega del dinero y asesinato, 3 días más tarde, de la persona que lo recibe, se presentan constantemente en nuestra vida sin despertar siquiera nuestra atención momentánea. Por lo general, las coincidencias son otros tantos motivos de error en el camino de esa clase de pensadores educados, de tal modo que nada saben de la teoría de probabilidades, esa teoría a la cual las más memorables conquistas de la civilización humana deben lo más glorioso de su saber. En este caso, si el oro hubiera desaparecido, el hecho de haber sido entregado 3 días antes hubiese podido parecer algo más que una coincidencia. Corroboraría la idea de un motivo, pero, dadas las circunstancias reales del caso, si hemos de suponer que el oro ha sido el móvil del hecho, también debemos imaginar que quien lo ha cometido ha sido tan vacilante y tan idiota que ha abandonado al mismo tiempo el oro y el motivo. Fijados bien en nuestro pensamiento los puntos sobre los cuales he llamado su atención. La voz peculiar, la insólita agilidad y la sorprendente falta de movimiento en un crimen de una atrocidad tan singular como este. Examinemos por sí misma esta carnicería. Nos encontramos con una mujer estrangulada con las manos y metida cabeza abajo en una chimenea. Normalmente los criminales no emplean semejante procedimiento de asesinato. En el violento modo de introducir el cuerpo en la chimenea, habrá usted de admitir que hay algo excesivamente exagerado, algo que está en desacuerdo con nuestras corrientes nociones respecto a los actos humanos, aun cuando supongamos que los autores de este crimen sean los seres más depravados. Por otra parte, piense usted cuán enorme debe haber sido la fuerza que logró introducir tan violentamente el cuerpo hacia arriba en una abertura como aquella, por cuanto los esfuerzos unidos de varias personas apenas si lograron sacarlo de ella. Fijemos ahora nuestra atención en otros indicios que ponen de manifiesto este vigor maravilloso. Había en el hogar unos espesos mechones de grises cabellos humanos. Habían sido arrancados de cuajo. ¿Sabe usted la fuerza que es necesaria para arrancarle la cabeza, aun cuando no sean más que 20 o 30 cabellos a la vez? Usted habrá visto también como yo aquellos mechones, sus raíces. ¡Qué espantoso espectáculo! Tenían adheridos fragmentos de cuero cabelludo, segura prueba de la prodigiosa fuerza que ha sido necesaria para arrancar tal vez 1 millar de cabellos a la vez. La garganta de la anciana no solo estaba cortada, sino que tenía la cabeza completamente separada del cuerpo, y el instrumento para esta operación fue una sencilla navaja barbera. Le ruego que se fije también en la brutal ferocidad de tal acto. No es necesario hablar de las magulladuras que aparecieron en el cuerpo de Madame L'Espanaye. Monsieur Dumas y su honorable colega Monsieur Etienne han declarado que han sido producidas por un instrumento romo. En ello, estos señores están en lo cierto. El instrumento ha sido sin duda alguna el pavimento del patio sobre el que la víctima ha caído desde la ventana situada encima del lecho. Por muy sencilla que parezca ahora esta idea, escapó a la policía por la misma razón que le impidió notar la anchura de los postigos, porque, dada la circunstancia de los clavos, su perfección
Su percepción estaba herméticamente cerrada a la idea de que las ventanas hubieran podido ser abiertas. Si ahora, como añadidura a todo esto, ha reflexionado usted bien acerca del extraño desorden de la habitación, hemos llegado ya al punto de combinar las ideas de agilidad maravillosa, fuerza sobrehumana, bestial ferocidad, carnicería sin motivo, una grotesquerie grotesca en lo horrible, extraña en absoluto a la humanidad, y una voz extranjera por su acento para los oídos de hombres de distintas naciones y desprovista de todo silabeo que pudieran advertirse distinta e inteligiblemente. ¿Qué se deduce de todo ello? ¿Cuál es la impresión que ha producido en su imaginación? Al hacerme Dupin esta pregunta, sentí un escalofrío. Un loco ha cometido ese crimen, dije. Algún lunático, furioso, que se ha escapado de alguna maison de santé o clínica de salud vecina. En algunos aspectos, me contestó, no es desacertada su idea, pero hasta en sus más feroces paroxismos, las voces de los locos no se parecen nunca a esa voz peculiar oída desde la calle. Los locos pertenecen a una nación cualquiera, y su lenguaje, aunque incoherente, es siempre articulado. Por otra parte, el cabello de un loco no se parece al que yo tengo en la mano. De los dedos rígidamente crispados de Madame L'Espanaye he desenredado este pequeño mechón. ¿Qué puede usted deducir de esto? Dupin, exclamé, completamente desalentado. ¡Qué cabello más raro! No es un cabello humano. Yo no he dicho que lo fuera, me contestó. Pero antes de decidir con respecto a este particular, le ruego que examine este pequeño diseño que he trazado en un trozo de papel. Es un facsímil que representa lo que una parte de los testigos han declarado como cárdenas mayugaduras y profundos rasguños producidos por las uñas en el cuello de Mademoiselle L'Espanaye, y que los doctores Dumas y Etienne llaman una serie de manchas lívidas evidentemente producidas por la impresión de los dedos. Comprenderá usted, continuó mi amigo, desdoblando el papel sobre la mesa y ante nuestros ojos, que este dibujo da idea de una precisión firme y poderosa. Aquí no hay deslizamiento visible. Cada dedo ha conservado, quizá hasta la muerte de la víctima, la terrible presa en la cual se ha moldeado. Pruebe usted ahora de colocar sus dedos, todos a un tiempo, en las respectivas impresiones, tal como las ve usted aquí. Lo intenté en vano. Es posible, continuó, que no efectuemos esta experiencia de un modo decisivo. El papel está desplegado sobre una superficie plana y la garganta humana es cilíndrica. Pero aquí tenemos un tronco cuya circunferencia es poco más o menos la de la garganta. Arrolle a su superficie este diseño y volvamos a efectuar la experiencia. Lo hice así, pero la dificultad fue todavía más evidente que la primera vez. Esta, dije, no es la huella de una mano humana. Ahora, lea este pasaje de Cuvier, continuó Dupin. Era una historia anatómica minuciosa y general del gran orangután salvaje de las islas de la India Oriental. Son bien conocidas de todo el mundo la gigantesca estatura, la fuerza y agilidad prodigiosas, la velocidad salvaje y las facultades de imitación de estos mamíferos. Comprendí entonces de pronto todo el horror de aquellos asesinatos. La descripción de los dedos, dije, cuando hube terminado la lectura, está perfectamente de acuerdo con este dibujo. Creo que ningún animal, excepto el orangután de la especie que aquí se menciona, puede haber dejado las huellas como las que ha dibujado usted. Ese mechón de pelo ralo tiene el mismo carácter que el del animal descrito por Cuvier, pero no me es posible comprender las circunstancias de ese espantoso misterio. Hay que tener en cuenta, además, que se oyeron disputar dos voces, e indiscutiblemente una de ellas pertenecía a un francés. Cierto, y recordará usted una expresión atribuida casi unánimemente a esa voz por los testigos, la expresión «Mon Dieu». En tales circunstancias, uno de los testigos, Montani, el confitero, la identificó como expresión de protesta o reconvención. Por tanto, yo he fundado en estas voces mis esperanzas de la completa solución de este misterio. Indudablemente, un francés conoce el asesinato. Es posible, y en realidad es más que posible, probable, que él sea inocente de toda participación en los hechos sangrientos que han ocurrido. Puede habérsele escapado el orangután y puede haber seguido su rastro hasta la habitación, pero dadas las agitadas circunstancias que se hubieran producido, pudo no haberle sido posible capturarle de nuevo. Todavía anda suelto el animal.
No es mi propósito continuar estas conjeturas, y las califico así porque no tengo derecho a llamarlas de otro modo, ya que los atisbos de reflexión en que se fundan apenas alcanzan la suficiente base para ser apreciables, incluso para mi propia inteligencia, y además porque no puedo hacerlas inteligibles para la comprensión de otra persona. Llamémoslas, pues, conjeturas, y considerémoslas así. Si, como yo supongo, el francés a que me refiero es inocente de tal atrocidad, este anuncio que, a nuestro regreso, dejé en las oficinas de Le Monde, un periódico consagrado a intereses marítimos y muy buscado por los marineros, nos lo traerá a casa. Me entregó el periódico y leí. Capturado. En el Bois de Boulogne se han encontrado a primeras horas de la mañana del día de los Corrientes, la mañana del crimen, un enorme orangután de la especie de Borneo. Su propietario, que se sabe que es marino perteneciente a la tripulación de un navío maltés, podrá recuperar al animal previa a su identificación, pagando algunos pequeños gestos ocasionados por su captura y manutención. Dirigirse al número de la Rue Faubourg Saint-Germain. Tercero. ¿Cómo ha podido usted saber, le pregunté a Dupin, que el individuo de que se trata es marinero y que está enrolado en un navío maltés? Yo no lo conozco, repuso Dupin. No estoy seguro que exista, pero tengo aquí este pedacito de cinta que, a juzgar por su forma y su grasiento aspecto, ha sido usada evidentemente para anudar los cabellos en forma de esas largas queues a que tan aficionados son los marineros. Por otra parte, este lazo saben anudarlo muy pocas personas, y es coletas, característico de los malteses. Recogí esta cinta al pie de la cadena del pararrayos. No puede pertenecer a ninguna de las dos víctimas. Todo lo más, si me he equivocado en mis deducciones con respecto a este lazo, es decir, pensando que ese francés sea un marinero enrolado en un navío maltés, no habré perjudicado a nadie diciendo lo que he dicho en el anuncio. Si me he equivocado, supondrá él que algunas circunstancias me engañaron y no se tomará el trabajo de inquirirlas. Pero si acierto, habremos dado un paso muy importante. Aunque inocente del crimen, el francés habrá de conocerlo y vacilará entre si debe responder o no al anuncio y reclamar o no al orangután. Sus razonamientos serán los siguientes: soy inocente, soy pobre, mi orangután vale mucho dinero, una verdadera fortuna para un hombre que se encuentra en mi situación. ¿Por qué he de perderlo por un vano temor al peligro? Lo tengo aquí, a mi alcance. Lo encontraron en el Bois de Boulogne, a mucha distancia del escenario de aquel crimen. ¿Quién sospecharía que un animal ha cometido semejante acción? La policía está despistada, no ha obtenido el menor indicio. Dado el caso que sospecharan del animal, será imposible demostrar que yo tengo conocimiento del crimen, ni mezclarme en él por el solo hecho de conocerlo. Además, me conocen. El anunciante me señala como dueño del animal. No sé hasta qué punto llega este conocimiento. Si soslayo el reclamar una propiedad de tanto valor y que además se sabe que es mía, concluiré haciendo sospechoso al animal. No es prudente llamar la atención sobre mí ni sobre él. Contestaré por tanto a este anuncio, recobraré mi orangután y le encerraré hasta que se haya olvidado por completo este asunto. En ese instante oímos pasos en la escalera. Esté preparado, me dijo Dupin. Coja sus pistolas, pero no haga uso de ellas, ni las enseñe hasta que yo le haga una señal. Habíamos dejado abierta la puerta principal de la casa. El visitante entró sin llamar y subió algunos peldaños de la escalera. Ahora, sin embargo, parecía vacilar. Le oímos descender. Dupin se precipitó hacia la puerta, pero en aquel instante le oímos subir de nuevo. Ahora ya no retrocedía por segunda vez, sino que subió con decisión y llamó a la puerta de nuestro piso. «Adelante», dijo Dupin con voz satisfecha y alegre. Entró un hombre. A no dudarlo, era un marinero, un hombre alto, fuerte, musculoso, con una expresión de arrogancia no del todo desagradable. Su rostro, muy atezado, estaba oculto en más de su mitad por las patillas y el bigote. Estaba provisto de un grueso garrote de roble y no parecía llevar otras armas. Saludó, inclinándose torpemente, pronunciando un «buenas tardes» con acento francés, el cual, aunque bastardeaba levemente por el suizo, daba a conocer a las claras su origen parisiense. «Siéntese, amigo», dijo Dupin. «Supongo que viene a reclamar su orangután. Le aseguro que casi se lo envidio.
Es un hermoso animal y sin duda alguna de mucho precio. ¿Qué edad cree usted que tiene? El marinero suspiró hondamente, como quien se libra de un peso intolerable, y contestó luego con voz firme. No puedo decírselo, pero no creo que tenga más de 4 o 5 años. ¿Lo tiene usted aquí? Oh, no, esta habitación no reúne condiciones para ello. Está en una cuadra de alquiler de la Rue du Bonc, cerca de aquí. Mañana por la mañana, si usted quiere, podrá recuperarlo. Supongo que vendrá usted preparado para demostrar su propiedad. Sin duda alguna, señor. Mucho sentiré tener que separarme de él, dijo Dupin. No pretendo que se haya usted tomado tantas molestias para nada, señor, dijo el hombre. Ni pensarlo. Estoy dispuesto a pagar una gratificación por el hallazgo del animal, mientras sea razonable. Bien, contestó mi amigo. Todo esto es sin duda muy justo. Veamos, ¿qué voy a pedirle? Ya sé. Se lo diré ahora. Mi gratificación será esta. Ha de decirme usted cuanto sepa con respecto a los asesinatos de la Rue Morgue. Estas últimas palabras las dijo Dupin en voz muy baja y con una gran tranquilidad. Con análoga tranquilidad se dirigió hacia la puerta, la cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Luego sacó la pistola y, sin mostrar agitación alguna, la dejó sobre la mesa. La cara del marinero enrojeció como si se hallara en un arrebato de sofocación. Se levantó y empuñó su bastón, pero inmediatamente se dejó caer sobre la silla, con un temblor convulsivo y con el rostro de un cadáver. No dijo una sola palabra y le compadecí de todo corazón. Amigo mío, dijo Dupin bondadosamente, le aseguro que se alarmó usted sin motivo alguno. No es nuestro propósito causarle el menor daño. Le doy a usted mi palabra de honor, de caballero y francés, que nuestra intención no es perjudicarle. Sé perfectamente que nada tiene usted que ver con las atrocidades de la Rue Morgue. Sin embargo, no puedo negar que, en cierto modo, usted está complicado. Por cuanto le digo, comprenderá usted perfectamente que, con respecto a este punto, poseo excelentes medios de información, medios en los cuales no hubiera usted pensado jamás. El caso está ya claro para nosotros. Nada ha hecho usted que haya podido evitar. Naturalmente, nada que lo haga usted culpable. Nadie puede acusarle de haber robado, pudiendo haberlo hecho con toda impunidad, y no tiene tampoco nada que ocultar. También carece de motivos para hacerlo. Además, por todos los principios del honor, está usted obligado a confesar cuanto sepa. Se ha encarcelado a un inocente a quien se acusa de un crimen cuyo autor solamente usted puede señalar. Cuando Dupin hubo pronunciado estas palabras, el marinero ya había recobrado un poco su presencia de ánimo, pero toda su arrogancia había desaparecido. «Que Dios me ampare», exclamó después de una breve pausa. «Le diré cuanto sepa sobre el asunto, pero estoy seguro de que no me creerá usted ni la mitad siquiera. Estaría loco si lo creyera. Sin embargo, soy inocente, y aunque me cueste la vida, le hablaré con franqueza». En resumen, fue esto lo que nos contó. Había hecho recientemente un viaje al archipiélago índico. Él formaba parte de un grupo que desembarcó en Borneo y pasó al interior para una excursión de placer. Entre él y un compañero suyo habían dado captura al orangután. Su compañero murió y el animal quedó de su exclusiva pertenencia. Después de muchas molestias producidas por la ferocidad indomable del cautivo, durante el viaje de regreso consiguió por fin alojarlo en su misma casa, en París, donde, para no atraer sobre él la curiosidad insoportable de los vecinos, lo recluyó cuidadosamente, con objeto de que curase de una herida que se había producido en un pie, con una astilla a borde de su buque. Su proyecto era venderlo. Una noche, o mejor dicho, una mañana, la del crimen, al volver de una francachela celebrada con algunos marineros, encontró al animal en su alcoba. Se había escapado del cuarto contiguo, donde él creía tenerlo seguramente encerrado. Se hallaba sentado ante un espejo, teniendo una navaja de afeitar en la mano. Estaba todo enjabonado, intentando afeitarse, operación en la que probablemente había observado a su amo a través del ojo de la cerradura. Aterrado, viendo tan peligrosa arma en manos de un animal tan feroz y sabiéndole muy capaz de hacer uso de ella, el hombre no supo qué hacer,
durante un segundo. Frecuentemente había conseguido dominar al animal en sus accesos más furiosos utilizando un látigo y recurrió a él también en aquella ocasión. Pero al ver el látigo, el orangután saltó de repente fuera de la habitación, echó a correr escaleras abajo y viendo una ventana desgraciadamente abierta, salió a la calle. El francés desesperado corrió tras él. El mono, sin soltar la navaja, se paraba de vez en cuando, se volvía y le hacía muecas hasta que el hombre llegaba cerca de él. Entonces escapaba de nuevo. La persecución duró así un buen rato. Se hallaban las calles en completa tranquilidad, porque serían las 3 de la madrugada. Al descender por un pasaje situado de la Rue Morgue, la atención del fugitivo fue atraída por una luz procedente de la ventana abierta de la habitación de Madame L'Espanaye en el 4º piso. Se precipitó hacia la casa y al ver la cadena del pararrayos trepó ágilmente por ella, se agarró al póstigo que estaba abierto de par en par hasta la pared y apoyándose en esta se lanzó sobre la cabecera de la cama. Apenas si toda esa gimnasia duró un minuto. El orangután, al entrar en la habitación, había rechazado contra la pared el póstigo, que de nuevo quedó abierto. El marinero estaba entonces contento y perplejo. Tenía grandes esperanzas de capturar ahora el animal, que podría escapar difícilmente de la trampa donde se había metido, de no ser que lo hiciera por la cadena, donde él podría salirle al paso cuando descendiese. Por otra parte, le inquietaba grandemente lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa, y esta última reflexión le decidió a seguir al fugitivo. Para un marinero no es difícil trepar por una cadena de pararrayos, pero una vez hubo llegado a la altura de la ventana cerrada entonces, se vio en la imposibilidad de alcanzarla. Todo lo que pudo hacer fue dirigir una rápida ojeada al interior de la habitación. Lo que vio le sobrecogió de tal modo de terror que estuvo a punto de caer. Fue entonces cuando se oyeron los terribles gritos que despertaron en el silencio de la noche al vecindario de la Rue Morgue. Madame L'Espanaye y su hija, vestidas con sus camisones, estaban, según parece, arreglando algunos papeles en el cofre de hierro ya mencionado, que había sido llevado al centro de la habitación. Estaba abierto y esparcido su contenido por el suelo. Sin duda, las víctimas se hallaban de espaldas a la ventana y, a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la llegada del animal y los gritos, es probable que no se dieran cuenta inmediatamente de su presencia. El golpe del póstigo debió ser verosímilmente atribuido al viento. Cuando el marinero miró al interior, el terrible animal había asiado a Madame L'Espanaye por los cabellos, que en aquel instante tenía sueltos por estarse peinando, y movía a la navaja ante su rostro, imitando los ademanes de un barbero. La hija yacía inmóvil en el suelo, desvanecida. Los gritos y los esfuerzos de la anciana, durante los cuales estuvo arrancando el cabello de su cabeza, tuvieron el efecto de cambiar los probables propósitos pacíficos del orangután en pura cólera. Con un decidido movimiento de su hercúleo brazo, le separó casi la cabeza del tronco. A la vista de la sangre, su ira se convirtió en frenesí. Con los dientes apretados y despidiendo llamas por los ojos, se lanzó sobre el cuerpo de la hija y clavó sus terribles garras en su garganta, sin soltarla hasta que expiró. Sus extraviadas y feroces miradas se fijaron entonces en la cabecera del lecho, sobre la cual la cara de su amo, rígida por el horror, apenas si se distinguía en la oscuridad. La furia de la bestia, que recordaba todavía el terrible látigo, se convirtió instantáneamente en miedo. Comprendiendo que lo que había hecho le hacía acreedor de un castigo, pareció deseoso de ocultar su sangrienta acción. Con la angustia de su agitación y nerviosismo, comenzó a dar saltos por la alcoba, derribando y destrozando los muebles con sus movimientos y levantando los colchones del lecho. Por fin se apoderó del cuerpo de la joven y a empujones lo introdujo por la chimenea en la posición en que fue encontrado. Inmediatamente después se lanzó sobre el de la madre y lo precipitó de cabeza por la ventana. Al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilado fardo, el marinero retrocedió horrorizado hacia la cadena y más que agarrándose, dejándose deslizar por ella, se fue inmediata y precipitadamente a su casa, con el temor de las consecuencias de aquella horrible carnicería, y abandonando gustosamente, tal fue su espanto, toda su preocupación por la que pudiera sucederle al orangután.
Así pues, las voces oídas por la gente que subía las escaleras fueron sus exclamaciones de horror mezcladas con los diabólicos parloteos del animal. Poco me queda que añadir. Antes del amanecer, el orangután debió de huir de la alcoba utilizando la cadena del pararrayos. Maquinalmente cerraría la ventana al pasar por ella. Tiempo más tarde fue capturado por su dueño, quien lo vendió por una fuerte suma para el jardín de Esplantes. Después de haber contado cuanto sabíamos, añadiendo algunos comentarios por parte del prefecto de policía, Le Bon fue puesto inmediatamente en libertad. El funcionario, por muy inclinado que estuviera en favor de mi amigo, no podía disimular de algún modo su mal humor, viendo el giro que el asunto había tomado, y se permitió una o dos frases sarcásticas con respecto a la corrección de las personas que se mezclaban en las funciones que a él le correspondían. Déjele que diga lo que quiera, me dijo luego Dupin, que no creía oportuno contestar. Déjele que hable, así aligerará su conciencia. Por lo que a mí respecta, estoy contento de haberle vencido en su propio terreno. No obstante, el no haber acertado la solución de este misterio no es tan extraño como él supone, porque nuestro amigo el prefecto es lo suficientemente agudo para pensar sobre ello con profundidad. Pero su ciencia carece de base, todo él es cabeza, mas sin cuerpo, como las pinturas de la diosa Laverna, o por mejor decir, todo cabeza y espalda, como el bacalao. Sin embargo, es buena persona. Le aprecio particularmente por un rasgo magistral de hipocresía, al cual debe su reputación de hombre de talento. Me refiero a todo su modo de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. Negar lo que es y explicar lo que no es. Fin.
negar lo que es y explicar lo que no es. Fin.